Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Como se enunciaba en esta moción subsiguiente a la interpelación que realizamos la pasada semana al consejero de Educación con motivo del programa bilingüe, hoy desde el Grupo Parlamentario Popular venimos a aportar medidas concretas y soluciones concretas al programa bilingüe castellano-inglés, a un programa bilingüe que da respuesta a una necesidad lingüística que existe en el sistema educativo asturiano. A una necesidad real, no a una necesidad artificial, ni a una necesidad impuesta, ni a una necesidad no creada. Por lo tanto, más bien inventada. Por lo tanto, esta necesidad que existe en el sistema educativo asturiano y que demandan las familias y demanda una potencial comunidad de hablantes es cuando los grupos políticos tienen que dar respuesta de mejora y respuesta de solución a un problema que pudiera haber con el uso de una lengua. Es entonces, cuando no, es cuando se usa la lengua con otros fines y cuando se usa la lengua con otras utilidades, que es exactamente lo contrario para lo que debe usarse una lengua. Y eso, por cierto, lo que revela son pulsiones totalitarias, que es lo que se vio en el debate anterior por parte de algún portavoz que vino a defender alguna postura con términos más propios de otros regímenes. Y no tengo más que aportar. Volviendo otra vez al programa bilingüe castellano-inglés o al programa bilingüe castellano-lengua extranjera, nosotros cimentamos estas propuestas en una argumentación sencilla. Y la argumentación es un programa que ya tiene 15 años de historia, que nace y se impulsa desde la Comunidad de Madrid, desde gobiernos del Partido Popular, que cuenta con gran éxito y que se implanta en el resto de comunidades autónomas, con gran éxito en la Comunidad de Madrid y que, por lo tanto, lo copian el resto de comunidades autónomas, da igual quién gobernara en las mismas, y en Asturias también así se hizo. Como todo en la vida, es lógico que dicho programa se evalúe y se revise, no desde un ánimo destructivo. Nosotros no consideramos que lo hecho a lo largo de estos años en Asturias haya estado mal, sino que es un programa bilingüe que ha tenido altas cuotas de matriculación, que tiene una buena valoración por parte de los alumnos y de las familias, pero es importante ver el entorno. Y el entorno, es decir, el resto de comunidades autónomas, están aplicando reformas y mejoras en sus programas bilingües para que no caigan en el estancamiento. Y está surgiendo el debate en la comunidad educativa del resto de comunidades autónomas, por ir a la más cercana, en Castilla y León, donde se llegó a crear una comisión parlamentaria a tal efecto, para buscar mejoras y medidas que mejoren, perdón por la redundancia, este programa bilingüe. Y al final hay tres puntos comunes que hay en todas las posibles mejoras, que es implantarlo en edad temprana, concretamente en educación infantil, reforzar la formación del profesorado y aumentar el número de horas lectivas. Sobre esos tres ejes, y luego podemos dar las matizaciones que cada uno estime oportuno, es sobre los que gira el debate del programa bilingüe o la mejora de los programas bilingües que se aplican en las distintas comunidades autónomas. ¿Qué fue lo que hizo la Consejería de Educación asturiana cuando se hizo esa evaluación y cuando surgió ese debate? Decir que tenemos el mejor de España y caer en el autobombo, lo habitual por parte del consejero de Educación. Y, por lo tanto, corremos el riesgo de caer en ese estancamiento que nos haga tener un programa bilingüe peor que en el resto de comunidades autónomas. Por eso, y viendo lo que hacen otras comunidades autónomas, viendo lo que recomiendan los expertos y viendo lo que se hace en otros modelos, incluso en otros países europeos, con éxito en el bilingüismo de verdad, el que se demanda, el que se necesita, el que se reclama, el que piden las familias, no el impuesto, pues lo que se necesita en el bilingüismo nosotros entendemos que es, en primer lugar, que se implante desde educación infantil, en Asturias es de educación primaria a día de hoy, pudo tener su sentido en su momento, pero entendemos que facilitaría el estudio en esa lengua de la materia correspondiente implantarlo desde la educación infantil. En segundo lugar, aumentar el número de profesores con la habilitación para evitar así el mecanismo del sorteo, que creo que a nadie gusta, entiendo yo que a nadie gusta, a nosotros evidentemente no, aumentar el número de profesores con la habilitación y para ello, para aumentar, no hay más que la formación del profesorado, para atender hacia el nivel C1. A día de hoy en Asturias se exige el nivel B2. También pudo tener su sentido cuando se creó el programa bilingüe. Insisto que no vengo a la crítica destructiva, pero entendemos que ahora mismo el nivel C1 en el profesorado, como se pide en la Comunidad de Madrid, como se empieza a pedir en Andalucía, por decir comunidades de distinto signo político, da mayor calidad y da mayor nivel a la enseñanza y a la excelencia del inglés en nuestras aulas. En tercer lugar, hay que aumentar el número de horas lectivas. El otro día lo decíamos y lo dijo nuestra presidenta en el debate de esta orientación. No tiene sentido que con 2 horas a la semana se esté hablando de bilingüismo, es que eso no tiene ningún sentido, o no tiene sentido que con una materia a la semana se esté hablando del bilingüismo, eso no tiene sentido ni es serio. Podemos entender que en una fase inicial del programa, para que se pudiera implantar poco a poco con unos recursos limitados, pudo tener un sentido. Pero ahora mismo, 10 años después, ya no tiene sentido que con 2 horas a la semana en primaria o con una materia en secundaria estemos hablando de bilingüismo. Por lo tanto, entendemos que el mínimo que se debe exigir de horas lectivas en inglés
es el 30%. Por cierto, en Asturias esa materia, además, solo se impartiría el 50% de la misma en inglés. Muy poco. Es manifiestamente insuficiente y así lo dicen los expertos y así se está haciendo en otras comunidades autónomas. Aumentar a un mínimo de horario lectivo del 30% tendiendo hacia el 50%, pero implantar el mínimo en el 30%. Y por último, y no menos importante, que al final de cada etapa educativa los alumnos matriculados en estos programas bilingües se les facilite poder acreditar un nivel de inglés que luego, por mucho que nos guste o no nos guste, luego te lo pedirán en los másteres, te lo pedirán en las ofertas laborales y te lo pedirán en cualquier currículum que quieras presentar cuando acabes tus estudios superiores, si es que tienes a bien hacerlos. Por lo tanto, facilitar a los alumnos del programa bilingüe que puedan acreditar el nivel B1, B2, C1, el que cada uno tenga, entendiendo que sería una 2 en primaria, un B1 en secundaria y un B2 en bachiller, pudiendo modificarse esto, entendemos que facilita a los alumnos entrar en un itinerario que les permite también adecuar su formación académica y su nivel de inglés o de francés o de alemán a las exigencias laborales que van a encontrar en el mercado el día de mañana. Y conceptualmente, ideológicamente o políticamente unos podrán estar más de acuerdo, otros menos, pero esta es la realidad y esto es lo que luego se demanda al alumnado, da igual que estudie bachiller, que universidad, que formación profesional y, por lo tanto, que puedan o que se les facilite tener acceso a esa acreditación, pues les facilitará el día de mañana encontrar un puesto de trabajo. En definitiva, y concluyo, es importante dar un impulso al programa bilingüe castellano-inglés porque es una herramienta muy útil para alcanzar el nivel de excelencia en el sistema educativo y para formar a nuestros alumnos en el futuro académico y profesional al que se van a encontrar el día de mañana. Y, por lo tanto, insistimos que implantarlo en edad temprana, es decir, en educación infantil, reforzar la formación del profesorado y aumentar el número de horas lectivas en inglés son herramientas imprescindibles para potenciar y mejorar este programa. Y es desde una crítica constructiva, que el otro día pude debatir con el Consejo de Educación en la interpelación, para mejorarlo y porque además entendemos que es una demanda que tienen las familias, que tienen los alumnos y que tienen también los profesores, y al menos así a nosotros nos lo han hecho llegar. No es una crítica a lo existente, sino que hay una gran capacidad de mejora y si vemos al resto de comunidades autónomas están implantando este tipo de medidas. Copiemos lo que funciona bien. Muchas gracias.